La maldición de la luna. Sangrienta en el pequeño pueblo de São Bento, rodeado de densos bosques y senderos polvorientos, la vida parecía transcurrir tranquila, al menos durante el día. Los aldeanos trabajaban en los campos y los niños jugaban junto al río. Sin embargo, cuando caía la noche y la luna llena iluminaba el cielo, los susurros de una antigua maldición llenaban el aire. Cuenta la leyenda que, hace décadas, un hombre llamado Joaquim hizo un pacto con una oscura entidad para salvar su cosecha de una plaga que amenazaba con destruir todo. A cambio, Joaquim prometió entregar su alma en la próxima luna sangrienta. Cuando llegó el momento, el hombre intentó escapar de su destino, pero la entidad lo alcanzó en lo profundo del bosque. Desde esa noche, cada luna llena traía consigo la aparición de una bestia con colmillos afilados y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. El pueblo estaba atrapado en un ciclo de terror. Los animales desaparecían de los establos, y los gritos desgarradores de las víctimas resonaban entre los árboles. Nadie sabía quién era el siguiente en ser atacado. La gente evitaba salir después del anochecer, pero incluso en sus casas, el miedo se infiltraba por las paredes. Una noche, un joven llamado Miguel, que trabajaba como leñador, decidió enfrentar el misterio. Armado con un cuchillo y una antorcha, se adentró en el bosque en busca de respuestas. Su madre le había advertido que no se involucrara, pero él no podía soportar ver a su pueblo vivir bajo el yugo del miedo. Miguel avanzó por los senderos iluminados solo por la tenue luz de la luna. Las sombras de los árboles parecían moverse, y el crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido que lo acompañaba. De repente, un aullido resonó, helándole la sangre. Se giró rápidamente, sosteniendo la antorcha frente a él, pero no vio nada. A medida que avanzaba, encontró rastros de sangre en el suelo y marcas de garras en los troncos de los árboles. Sabía que la bestia estaba cerca. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Llegó a un claro donde la luna bañaba todo con su luz rojiza. Allí, frente a él, apareció la criatura. Era inmensa, con un pelaje oscuro y dientes relucientes. Miguel sintió el peso del miedo, pero también una determinación que lo impulsaba. Alzó la antorcha, preparado para luchar, mientras la bestia avanzaba lentamente hacia él. El secreto del bosque maldito, el claro donde Miguel enfrentaba a la criatura, parecía cobrar vida. Las sombras se retorcían bajo la luz rojiza de la luna, y el aire se cargaba de un hedor que mezclaba sangre, tierra húmeda y un extraño azufre. La criatura, ahora claramente visible, avanzaba con pasos lentos pero firmes. Cada movimiento hacía crujir las ramas bajo sus enormes garras. Miguel, con la antorcha temblando en su mano, se armó de valor. Recordó las historias de su abuela sobre cómo esas criaturas temían el fuego y los símbolos sagrados. Desesperado, empezó a retroceder mientras sostenía la antorcha frente a él. La criatura gruñó, mostrando un brillo siniestro en sus ojos que reflejaba algo más humano que animal. «¡Vete!», gritó Miguel con voz firme, aunque su corazón latía descontrolado. El lobo detuvo su avance por un momento. Parecía observarlo, como si evaluara su fuerza o dudara en atacar. Fue entonces cuando Miguel notó algo peculiar, una marca en el pecho de la bestia, un símbolo que parecía grabado en su piel. No era natural, era una cicatriz en forma de media luna, como si alguien hubiera quemado ese símbolo sobre su cuerpo. De repente, la criatura lanzó un aullido desgarrador y se lanzó hacia él. Miguel apenas tuvo tiempo de esquivar, rodando por el suelo. La antorcha se apagó en el impacto, dejándolo en la oscuridad total. El pánico se apoderó de él mientras buscaba a tientas en el suelo algo para defenderse. Al tocar una rama gruesa, la levantó justo cuando la bestia volvía a atacarlo, golpeándola con todas sus fuerzas. El golpe apenas logró apartar a la criatura, pero le dio tiempo suficiente para correr. Miguel corrió por el bosque, guiándose por los escasos rayos de la luna que se filtraban entre las copas de los árboles. Podía escuchar los pasos de la bestia detrás de él, cada vez más cerca. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña que recordaba haber visto en sus viajes. Sin pensarlo dos veces, entró y cerró la puerta con un tronco pesado que encontró dentro. La cabaña era vieja y estaba llena de telarañas, pero parecía estar deshabitada.
Miguel encendió una vela que encontró sobre una mesa y comenzó a inspeccionar el lugar. En una de las paredes había dibujos antiguos, símbolos que parecían rituales. Uno de ellos le llamó la atención, el mismo símbolo de media luna que había visto en el pecho de la criatura. ¿Qué significa esto?, susurró, sintiendo cómo el miedo daba paso a la curiosidad. En ese momento, un ruido en el techo lo hizo saltar. La bestia estaba ahí, intentando entrar. Miguel buscó desesperadamente algo para defenderse, pero lo único que encontró fue un libro viejo cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que estaba escrito en una lengua extraña, pero algunas páginas tenían ilustraciones que mostraban a un hombre transformándose en lobo bajo la luz de la luna. Entonces, Miguel comprendió. Esa no era una simple criatura salvaje, era un hombre, alguien del pueblo, condenado por la misma maldición que había atormentado a sus ancestros. El símbolo en su pecho debía ser la clave para entender cómo romper el ciclo. Pero antes de que pudiera pensar más, la puerta de Minonsh, la cabaña, fue golpeada con tal fuerza que casi se partió en dos. Miguel agarró el libro y se escondió detrás de un mueble justo cuando la puerta cedió. La criatura entró, olfateando el aire. Miguel, temblando, apretó el libro contra su pecho, rezando para que algo, cualquier cosa, lo salvara. La bestia giró su cabeza hacia él, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Miguel sabía que no tenía escapatoria, pero antes de que la criatura pudiera lanzarse sobre él, un sonido ensordecedor llenó el aire, el tañido de una campana distante. La bestia se detuvo, paralizada, y lanzó un aullido que resonó como un grito humano. Luego, salió corriendo de la cabaña, desapareciendo. En la oscuridad del bosque, Miguel, aún temblando, salió de su escondite y se arrodilló en el suelo. Había sobrevivido, pero sabía que esa no era la última vez que enfrentaría a la maldición. Con el libro en sus manos, juró descubrir la verdad y salvar a su pueblo, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad una vez más. La bestia de la encrucijada, la noche en São Bento, se tornaba más oscura a cada momento, como si el bosque mismo respirara con una vida sombría. Miguel, exhausto pero decidido, había regresado al pueblo con el libro que encontró en la cabaña. Aunque sus manos temblaban, su mente no dejaba de trabajar en las pistas que había descubierto. La marca en el pecho de la criatura, los símbolos en las paredes de la cabaña y las aterradoras ilustraciones del libro. Sin embargo, el pueblo no era el refugio seguro que esperaba encontrar. Al llegar, descubrió que algo terrible había ocurrido. Las calles estaban desiertas, las puertas cerradas y las ventanas selladas. Solo la vieja iglesia permanecía abierta, con una tenue luz parpadeando en su interior. Miguel se dirigió hacia allí, esperando encontrar respuestas o al menos un lugar donde planear su próximo movimiento. Dentro de la iglesia, encontró al padre Gabriel, el anciano sacerdote del pueblo, sentado en un banco con la cabeza entre las manos. Al escuchar los pasos de Miguel, levantó la vista, mostrando un rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Miguel, pensé que habías muerto», dijo el sacerdote con un susurro quebrado. Miguel le mostró el libro, explicando todo lo que había sucedido en el bosque, la cabaña, los símbolos y la bestia que lo había perseguido. El padre Gabriel observó el libro con una mezcla de asombro y miedo. «Este es un grimorio antiguo. Habla de maldiciones, rituales oscuros y pactos con fuerzas que los hombres no deberían invocar», explicó el sacerdote mientras pasaba las páginas con manos temblorosas. Luego se detuvo en una ilustración que mostraba a un hombre rodeado de llamas, con una media luna grabada en su pecho. «Esa es la marca que vi en la criatura», dijo Miguel señalando la página. El sacerdote suspiró profundamente antes de hablar. «Esa marca es el símbolo del pacto. La bestia que viste no es solo un hombre maldito, es el guardián de algo mucho peor». Antes de que pudiera continuar, un fuerte golpe resonó en las puertas de la iglesia. Ambos se levantaron de un salto. Unos segundos después, un rugido ensordecedor llenó el aire. Miguel y el sacerdote se miraron, sabiendo que la criatura los había seguido hasta allí. «Tenemos que actuar ahora», dijo el padre Gabriel, tomando un crucifijo de la pared. Luego señaló una trampilla en el suelo detrás del altar. «Hay un lugar seguro bajo la iglesia, pero antes debemos distraer a la bestia». Miguel asintió,
Aunque el miedo lo invadía, tomó un candelabro de hierro y lo sostuvo como si fuera un arma improvisada. Mientras el sacerdote abría la trampilla, Miguel corrió hacia la puerta principal, gritando para llamar la atención de la criatura. La bestia rompió las puertas, con un salto brutal. Era aún más aterradora que la primera vez. Su pelaje estaba cubierto de sangre y sus ojos brillaban con una furia sobrenatural. Miguel agitó el candelabro frente a ella, retrocediendo hacia el altar. «Ven por mí, monstruo», gritó, tratando de mantenerla lejos del sacerdote. La bestia rugió y se lanzó hacia él, pero en el último momento, Miguel se arrojó hacia un lado, dejando que la criatura golpeara el altar. En ese instante, el padre Gabriel activó un mecanismo oculto que hizo caer una jaula de hierro desde el techo, atrapando a la bestia. «Lo logramos», exclamó Miguel, aunque su alivio fue breve. La criatura comenzó a golpear las barras con una fuerza sobrehumana, doblándolas lentamente. Miguel y el sacerdote sabían que no tenían mucho tiempo. Bajaron por la trampilla, llevando el libro con ellos. El sótano de la iglesia era un lugar frío y oscuro, lleno de reliquias y objetos religiosos antiguos. Allí, el padre Gabriel les mostró una inscripción en el suelo, un círculo ritual tallado en piedra, similar a los símbolos del libro. «Este es el sello que puede romper la maldición», explicó el sacerdote. «Pero necesitamos algo más». Miguel frunció el ceño. «¿Qué?» «La sangre de quien inició el pacto». La revelación cayó como un balde de agua fría. Miguel recordó las historias sobre Joaquim, el hombre que había hecho el pacto original. Según los rumores, su descendiente vivía aún en el pueblo. Antes de que pudieran discutir más, el rugido de la bestia se escuchó desde arriba. Había escapado de la jaula y estaba a punto de encontrarlos. Miguel apretó los puños, sabiendo que su lucha no había terminado. Si quería salvar al pueblo, tendría que enfrentarse a la bestia una vez más y desentrañar los secretos oscuros de su propia gente. Con el libro en una mano y una antorcha en la otra, Miguel se preparó para lo inevitable. Un enfrentamiento final con la criatura y la verdad que cambiaría para siempre su destino. El legado de las sombras. La bestia estaba cada vez más cerca. Los rugidos resonaban sobre sus cabezas y el crujir de las tablas del piso superior anunciaba su furia descontrolada. Miguel y el padre Gabriel no tenían mucho tiempo. O resolvían el enigma del grimorio y el sello, o el pueblo estaría condenado a caer bajo las garras de la maldición. «Debemos encontrar al descendiente de Joaquim», dijo Miguel, apretando el libro contra su pecho. El sacerdote negó con la cabeza, con una expresión sombría. «Miguel, hay algo que no te he dicho. El descendiente de Joaquim eres tú». El mundo de Miguel pareció detenerse. Su respiración se aceleró mientras las palabras del sacerdote resonaban en su mente. «¿Cómo puedes decir eso? Mi familia nunca tuvo nada que ver con esto», gritó retrocediendo. «Tu madre me lo confesó antes de morir», dijo el sacerdote con voz temblorosa. «Joaquim era tu bisabuelo. La maldición corre por tus venas y tú eres la única esperanza para romperla». Antes de que Miguel pudiera procesar lo que acababa de escuchar, la trampilla fue arrancada de golpe. La bestia se lanzó hacia ellos, sus ojos llenos de odio y su aliento caliente como el fuego. Miguel levantó la antorcha, tratando de mantenerla a raya, mientras el padre Gabriel murmuraba oraciones y buscaba en el grimorio. «Hay una manera de detenerlo», gritó el sacerdote. «Debes completar el ritual en el círculo del sello, pero necesitarás algo más, tu propia sangre». Miguel sintió un nudo en el estómago. Entendía lo que eso significaba. Para salvar al pueblo, tendría que sacrificar una parte de sí mismo, quizás incluso su vida. La criatura, ahora más violenta que nunca, derribó muebles y objetos sagrados en su intento de alcanzarlos. Miguel tomó una daga que colgaba en la pared y corrió hacia el círculo en el suelo. La bestia lo siguió, rugiendo con una fuerza que hacía temblar las paredes. «Miguel, rápido», gritó el padre Gabriel, sosteniendo el grimorio abierto. Miguel se colocó en el centro del círculo y con la daga cortó la palma de su mano, dejando que su sangre cayera sobre los símbolos grabados en la piedra. El suelo comenzó a brillar, con una luz rojiza, y el aire se llenó de un sonido como el de 1000 voces susurrando. La bestia se detuvo en seco, como si algo invisible la mantuviera fuera del círculo.
Rugió y luchó, pero no podía avanzar. Miguel, arrodillado, sentía cómo su energía se drenaba mientras el ritual avanzaba. Podía escuchar las palabras del sacerdote mezclándose con los susurros, formando una letanía incomprensible. De repente, una figura apareció en la luz del círculo. Era un hombre alto, con un rostro pálido y ojos vacíos, vestido con ropas antiguas. Era Joaquim. «Tú eres mi sangre», dijo la figura, su voz resonando como un eco. «Y solo tú puedes liberar a nuestra familia de esta maldición. Pero el precio será alto». «¿Qué precio?», preguntó Miguel jadeando. «Tu humanidad», respondió Joaquim, con una sonrisa melancólica. Miguel entendió lo que debía hacer. Para salvar al pueblo, tendría que tomar el lugar de la bestia como guardián del pacto, encerrándose en el bosque para siempre. Sin embargo, sabía que era la única manera de detener la maldición. Con una última mirada al sacerdote, Miguel asintió y cerró los ojos. Dejó que la luz lo envolviera mientras la figura de Joaquim desaparecía. La bestia lanzó un último rugido antes de desintegrarse en polvo. El sacerdote cayó de rodillas, agradeciendo a Dios, pero su alivio fue breve. Cuando miró hacia el círculo, Miguel ya no estaba. Solo quedó la daga ensangrentada y el libro cerrado. El pueblo de São Bento se libró de la maldición esa noche, pero las leyendas del bosque no terminaron. Algunos decían que, en las noches de luna llena, podían escuchar un aullido lejano, un recordatorio de que Miguel había sacrificado todo para protegerlos. Y así el legado de las sombras continuó, no como una maldición, sino como una advertencia de los pactos que jamás deberían hacerse. El lamento de la luna. El bosque que rodeaba la aldea de São Bento parecía haberse oscurecido aún más desde la última luna llena. Miguel, todavía perturbado por los sucesos en la cabaña, no lograba apartar de su mente las marcas grabadas en las paredes y las palabras extrañas en el libro que encontró. A medida que el pueblo comenzaba a sumirse en el miedo colectivo, las desapariciones se multiplicaban. Lo que antes eran rumores, ahora eran gritos de desesperación. El eco de un lamento desgarrador rompió la calma de la noche, y las pocas almas valientes que se atrevían a mirar por las ventanas vieron algo que nunca olvidarían. Una figura enorme y encorvada, con ojos como brasas encendidas, arrastrándose por las calles. Nadie salió, y pocos vivieron para describir lo que sucedió después. La búsqueda de respuestas. Miguel no podía quedarse de brazos cruzados. Armado con el libro que había encontrado, se dirigió al sacerdote del pueblo, el anciano padre Gabriel, conocido por sus conocimientos en teología y antiguas leyendas. Al escuchar la historia de Miguel y ver las ilustraciones en el grimorio, el rostro del sacerdote palideció. «Miguel, este no es un simple libro. Es un grimorio prohibido que contiene rituales para invocar y controlar fuerzas oscuras. Lo que viste en esa cabaña no era un accidente». Miguel intentó comprender lo que el sacerdote le explicaba, pero cada palabra hacía que el peso de la situación se sintiera más insoportable. Las marcas en las paredes y las páginas del libro parecían formar un patrón, un símbolo que el padre Gabriel reconoció como el sello de un antiguo pacto. Hace generaciones, un hombre del pueblo, un tal Joaquim, hizo un pacto con un espíritu lupino para proteger sus tierras, pero el precio fue más alto de lo que esperaba. Desde entonces, cada luna llena, su descendencia lleva la maldición. Miguel sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aunque las palabras del sacerdote explicaban mucho, también implicaban algo aterrador. El origen del monstruo que aterrorizaba al pueblo estaba conectado con su propia historia. «¿Crees que yo?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. El sacerdote negó con la cabeza, pero la duda en sus ojos lo traicionó. «No lo sé, hijo, pero si este libro ha llegado a ti, hay una razón. Quizás seas el único que puede romper la maldición». La llegada de la criatura. Esa misma noche, mientras Miguel estudiaba el grimorio en la pequeña capilla del pueblo, un rugido sacudió las paredes. Los gritos llenaron el aire, y los pasos de la criatura resonaron como truenos en las calles adoquinadas. Miguel tomó una antorcha y salió con el corazón palpitando en sus oídos. La criatura estaba en la plaza central, rodeada de cuerpos inertes. Era enorme, con un pelaje oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Al ver a Miguel,
Sus ojos brillaron con un reconocimiento inquietante. «Vuelve al infierno de donde viniste», gritó Miguel, levantando la antorcha. El monstruo avanzó lentamente, sus garras arañando el suelo. Aunque estaba aterrorizado, Miguel no retrocedió. De repente, recordó un pasaje del Grimorio que mencionaba una manera de someter a la bestia temporalmente, un símbolo grabado en el suelo con fuego. Sin pensarlo 2 veces, Miguel arrojó la antorcha al suelo, formando un círculo de llamas con las brasas de un cesto cercano. La criatura se detuvo, gruñendo con furia, pero incapaz de cruzar el círculo. «No puedes escapar de tu destino, Miguel». Una voz gutural surgió de la bestia, más humana de lo que esperaba. Miguel quedó paralizado. «¿Qué eres?» «Soy el legado de tus ancestros, la maldición que ellos dejaron atrás, y pronto serás como yo». El suelo tembló, y las llamas comenzaron a extinguirse. Miguel sabía que no tenía tiempo. Corrió hacia el sacerdote, gritando para que se preparara, mientras la criatura lo seguía, rompiendo las puertas de las casas a su paso. El descubrimiento del ritual. En la iglesia, el padre Gabriel ya había trazado un círculo sagrado en el suelo, usando sal y símbolos que había visto en el Grimorio. Cuando Miguel llegó, cerraron las puertas y encendieron velas alrededor del altar. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Miguel jadeando. «Es nuestra única esperanza», respondió el sacerdote mientras comenzaba a recitar una oración en latín. La criatura golpeó las puertas de la iglesia, haciéndolas crujir. Con cada impacto, el edificio parecía temblar. Finalmente, las puertas cedieron y la bestia entró con un rugido que hizo caer las velas. Miguel tomó una espada antigua que colgaba en la pared y la apuntó hacia la criatura, dispuesto a luchar hasta el final. Pero antes de que pudiera atacarla, el padre Gabriel arrojó un polvo extraño hacia la bestia, que comenzó a retorcerse y aullar de dolor. En ese instante, algo inesperado ocurrió. La criatura comenzó a cambiar, su cuerpo encogiéndose y su pelaje desapareciendo. Frente a ellos no quedó un lobo, sino un hombre. El legado oscuro, la aldea estaba sumida en un silencio inquietante. La criatura había desaparecido, pero las marcas de su paso permanecían. Puertas rotas, tierra quemada y cadáveres que contaban la historia de una noche de terror. Miguel, atormentado por lo que había descubierto, decidió que debía desentrañar todo el misterio, incluso si significaba enfrentarse a su propio destino. En la madrugada, Miguel y el padre Gabriel volvieron al Grimorio. Las páginas revelaban un rito final, un ritual que podía romper la maldición, pero que requería un sacrificio. El texto era confuso y mencionaba que la sangre del primogénito de la línea maldita debía tocar el altar de la cruz. Esto significa que... Comenzó Miguel, pero no terminó la frase. Sabía lo que implicaba. Gabriel asintió, con los ojos llenos de pesar. «Miguel, tú eres el descendiente directo. Si este ritual es cierto, necesitas entregar tu propia vida para salvar a todos». Miguel apartó la mirada, luchando contra la desesperación. El peso de generaciones recaía ahora sobre sus hombros, pero en su interior, una chispa de determinación ardía. Si debía sacrificarse para liberar a la aldea, lo haría. El viaje al altar perdido, guiados por las indicaciones del Grimorio, Miguel y Gabriel emprendieron un viaje hacia las montañas. Allí, entre las ruinas de un monasterio abandonado, estaba el altar donde el pacto original había sido sellado. Según el libro, el lugar contenía los restos del antiguo espíritu lupino. El camino era traicionero, y a medida que subían, el bosque se volvía más denso y opresivo. Ramas crujían a sus espaldas, y los ojos brillantes de animales los observaban desde la oscuridad. Sin embargo, lo peor llegó cuando alcanzaron el altar. El enfrentamiento final, un viento helado sopló, y un rugido gutural resonó en el aire. Frente a ellos apareció la criatura nuevamente, pero esta vez su forma era aún más monstruosa. El lobo parecía haberse fusionado con sombras, convirtiéndose en algo que no pertenecía a este mundo. «Miguel, detente», gruñó la bestia, su voz retumbando como un trueno. «Si destruyes el altar, te destruirás a ti mismo». Miguel levantó la cruz de hierro que había traído consigo, su mano temblando pero firme.
No puedo permitir que esto continúe. Si mi destino es morir, que así sea. El padre Gabriel comenzó a recitar las palabras del grimorio mientras Miguel derramaba unas gotas de su sangre sobre el altar. La criatura se lanzó hacia él, pero un resplandor cegador surgió del altar, deteniéndola en seco. Gritando de dolor, la bestia intentó escapar, pero fue absorbida por la luz, llevándose consigo un grito que parecía eterno. Cuando todo terminó, Miguel se desplomó, agotado. Un nuevo amanecer, la aldea despertó con un sol radiante. Las marcas de la noche anterior habían desaparecido, y el bosque parecía más vivo que nunca. Miguel regresó al pueblo, sabiendo que algo había cambiado en él. Aunque el sacrificio no lo había matado, ahora llevaba consigo el peso de lo que había hecho. La maldición parecía rota, pero en su interior, Miguel sabía que algunas sombras nunca desaparecen del todo. La sombra persistente. El amanecer trajo calma a la aldea, pero también un silencio pesado, como si el bosque contuviera la respiración. Miguel, aún debilitado por el ritual, caminaba lentamente hacia la iglesia, acompañado por el padre Gabriel. Sus manos temblaban, y aunque el monstruo parecía haber desaparecido, su mente estaba llena de preguntas y miedos. En el altar de la iglesia, colocaron el grimorio, ahora cubierto de manchas de sangre seca y cenizas del altar destruido. Gabriel observó a Miguel con una mezcla de alivio y preocupación. «Miguel, sobreviviste. Eso es un milagro. Pero algo no está bien». Miguel asintió. Desde que había regresado del bosque sentía algo extraño en su interior. Una fuerza que no era del todo suya. Cada vez que miraba su reflejo, sus ojos brillaban brevemente con un destello dorado, como si algo más habitara en él. La maldición terminó, pero no estoy seguro de que esté completamente libre, dijo Miguel con la voz cargada de temor. Un descubrimiento inquietante. Esa noche, mientras el pueblo intentaba volver a la normalidad, un grupo de campesinos llegó corriendo a la iglesia con noticias alarmantes. Habían encontrado animales muertos en los campos, con heridas similares a las causadas por la criatura. «No puede ser», exclamó Gabriel. Miguel sintió que un frío lo recorría. Sin decir una palabra, se dirigió al lugar indicado, seguido por Gabriel y un pequeño grupo de hombres armados. Cuando llegaron, encontraron un espectáculo aterrador, un círculo de tierra quemada, con cadáveres de ovejas y caballos esparcidos, sus cuerpos desgarrados. En el centro del círculo había una figura pequeña y extraña, una cruz de hierro oxidada que no debería estar allí. Miguel se agachó y la examinó, sintiendo un hormigueo en la piel al tocarla. Esto no terminó. Algo o alguien está intentando traer de vuelta a la maldición, murmuró. La verdad sale a la luz. De vuelta en la iglesia, Miguel y Gabriel revisaron el grimorio en busca de respuestas. En una página que antes estaba en blanco, comenzaron a aparecer palabras como escritas por una mano invisible. El portador del sacrificio es ahora el vínculo. Donde vaya, la maldición lo seguirá. El rostro de Gabriel se llenó de horror. Miguel, tú eres ahora el nuevo guardián. La criatura no fue destruida, solo está dormida dentro de ti. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había hecho para proteger al pueblo ahora lo convertía en el origen de un nuevo ciclo. ¿Qué debo hacer?, preguntó desesperado. Gabriel cerró el grimorio con fuerza. Debemos buscar una solución definitiva, pero esta vez no se trata solo de salvarte a ti o al pueblo. Esto es más grande. El último sacrificio. El Padre. Gabriel reveló que existía una última opción. Un ritual para sellar la maldición en un lugar sagrado, lejos de los vivos. Sin embargo, esto significaba que Miguel tendría que abandonar todo lo que conocía y convertirse en un guardián eterno, confinado al bosque donde había comenzado todo. Miguel aceptó su destino con resignación. Se despidió de los aldeanos al amanecer, asegurándoles que estarían a salvo. Con el grimorio en sus manos y la cruz de hierro al cuello, partió hacia las montañas. En el claro donde se encontraba, el altar destruido, Miguel realizó el ritual final, encendiendo un fuego sagrado que lo envolvería a él y a la maldición. Mientras las llamas lo rodeaban,
Sintió que la criatura dentro de él despertaba, rugiendo de furia. «No me derrotarás. Este es mi destino», susurró Miguel mientras el fuego lo consumía. Un nuevo ciclo. El pueblo quedó en paz, pero el bosque nunca volvió a ser el mismo. Los aldeanos decían que a veces, durante las noches de luna llena, podían escuchar un aullido lejano. Algunos juraban haber visto una figura solitaria caminando entre los árboles, con una cruz de hierro brillando en su pecho. Miguel se había convertido en el guardián eterno, pero su sacrificio aseguraba que la maldición no volviera a extenderse. A pesar de todo, sabía que la sombra persistente del lobo siempre estaría allí, esperando el momento para regresar. Legado oscuro. La aldea estaba sumida en un silencio inquietante. La criatura había desaparecido, pero las marcas de su paso permanecían. Puertas rotas, tierra quemada y cadáveres que contaban la historia de una noche de terror. Miguel, atormentado por lo que había descubierto, decidió que debía desentrañar todo el misterio, incluso si significaba enfrentarse a su propio destino. En la madrugada, Miguel y el padre Gabriel volvieron al grimorio. Las páginas revelaban un rito final, un ritual que podía romper la maldición, pero que requería un sacrificio. El texto era confuso y mencionaba que la sangre del primogénito, de la línea maldita, debía tocar el altar de la cruz. «Esto significa que…», comenzó Miguel, pero no terminó la frase. Sabía lo que implicaba. Gabriel asintió, con los ojos llenos de pesar. «Miguel, tú eres el descendiente directo. Si este ritual es cierto, necesitas entregar tu propia vida para salvar a todos». Miguel apartó la mirada, luchando contra la desesperación. El peso de generaciones recaía ahora sobre sus hombros, pero en su interior una chispa de determinación ardía. Si debía sacrificarse para liberar a la aldea, lo haría. «No quiero morir, padre, pero no puedo dejar que esto siga. No puedo vivir sabiendo que el mal sigue acechando a todos por mi culpa». Gabriel suspiró profundamente, sabiendo que Miguel estaba tomando la decisión más difícil de su vida. El sacrificio que debía hacer era más que físico. También implicaba su alma. Era una carga que, por generaciones, había pesado sobre la familia de Miguel. «Este será un camino oscuro, hijo, pero tu sacrificio garantizará que las futuras generaciones vivan libres de esta pesadilla. El precio de la libertad es alto, y algunos de nosotros nacemos para cargar con el peso del pasado». Miguel asintió, decidido. Aunque el temor lo invadía, entendía que no tenía otra opción. Si la aldea debía sobrevivir, el destino de todos descansaba sobre su sacrificio. Comenzaron a preparar el ritual, y mientras lo hacían, Miguel sentía que algo profundo dentro de él comenzaba a despertar. La conexión con el antiguo pacto parecía llamarlo, como un eco lejano que retumbaba en su interior. A pesar de la oscuridad, Miguel se sintió más vivo que nunca, consciente de que su vida ya no le pertenecía, sino a algo mucho más grande que él. En ese momento, entendió que, para destruir la maldición, no solo debía sacrificar su cuerpo, sino también su alma, sellando el destino de su familia por toda la eternidad. La maldición de los valles oscuros, la desaparición en la noche hace años, en un pequeño pueblo del Piauí, algo extraño comenzó a suceder. Durante las noches de luna llena, los campesinos desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía qué ocurría, pero los rumores hablaban de una criatura salvaje que acechaba en los valles oscuros, una criatura con ojos rojos como brasas y garras afiladas. Los más viejos del lugar murmuraban que era el lobo ancestral, un ser condenado a vagar eternamente en busca de sangre. La señal del lobo Pedro, un joven investigador de la ciudad, llegó al pueblo para descubrir la causa de las desapariciones. Al principio, los aldeanos le hablaron de leyendas y supersticiones, pero una noche, cuando la luna llena iluminó el cielo, Pedro vio algo que cambiaría su vida para siempre. Una sombra gigantesca se movió entre los árboles. Algo de ella era humano, pero también terriblemente bestial. Los gruñidos y aullidos lo hicieron temblar. Había encontrado la criatura, pero no estaba preparado para lo que vendría. El encuentro mortal esa misma noche, Pedro siguió la pista de sangre que dejó la criatura hasta un viejo cementerio olvidado. Allí, entre las tumbas rotas, se encontró cara a cara con el lobo.
Su tamaño era gigantesco y sus ojos ardían con una furia inhumana. Pedro, aterrorizado, intentó huir, pero el lobo lo alcanzó. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser devorado, un fuerte grito resonó en el aire. Los aldeanos, armados con antorchas, llegaron justo a tiempo para salvarlo. Pero el lobo desapareció en las sombras antes de ser capturado. La revelación oscura. Tras el ataque, Pedro descubrió un antiguo libro en la biblioteca del pueblo. En 1900, sus páginas, encontró un relato sobre un pacto ancestral entre los antepasados del pueblo y un espíritu lobo. Aquellos que sellaron el pacto condenaron a sus descendientes a cargar con la maldición. Pedro, al entender que él era un descendiente de esa familia, comprendió que la bestia que atacaba el pueblo era en realidad un miembro de su propia sangre. Ahora debía encontrar una manera de detener la maldición antes de que fuera demasiado tarde.